Y si hay algo mal, siempre algo me queda mal. Bueno, eh, nada, entonces básicamente esa es la diferencia y ahí que me estaban preguntando cuál es la diferencia con, por ejemplo, base de datos relacional PostgreSQL. ¿Sí? Fíjense, a ver, introducción a base de datos relacional PostgreSQL. Bueno, ¿ven? Las de tipo PostgreSQL es otra. ¿Sí? Mm, a ver, Wikipedia que dice. Concepto de base de datos por componente, tutorial. No. Vamos a hacer PostgreSQL. Vamos a poner diferencias. Como para ver otra, ¿no? Entre PostgreSQL y MySQL. Ah, bueno, primero, dice llamado Postgres, dice un sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos y de código abierto. Publicado, dice con muchos otros proyectos de código abierto, dice el desarrollo no es manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores. Este sería el mismo caso que MongoDB, perdón, que MariaDB. Destinada, hecha comunidad, acá dicen que... Fíjense que Postgres está, este es el icono de Postgre por si alguna vez lo ven. Y bueno, no sé si acá estarán los comandos, pero los comandos van a ver que son muy similares. Ahora vamos a jugar un poquitito con una base relacional, con MySQL, que creo que lo tengo en mi máquina, así que no vamos a poder hacer algo. Para ver de qué se trata. Y 12 diferencias críticas. Bueno, esto por ahí es más que nada, ¿sí? A empezar a analizar este tipo de cosas, a la hora de tener que empezar a desarrollar algo, ver qué base de datos voy a utilizar. Bueno, acá habla diferentes cosas, ¿sí? Diferentes características de cada una. Historia, características, bueno, pone, a ver si tengo una comparativa, acá, comparación cara a cara. Bueno, miren acá, el tema de la sintaxis. ¿Ves? Acá dice, tanto PostgreSQL como MySQL son similares. Punto, ya con eso te dijo todo. Fíjense que esto es una consulta que ahora lo vamos a ver. Bueno, en los dos se usan por igual. Y en MariaDB también. Entonces, ya tenemos que con lo mismo. Eh, bueno, ven acá. MySQL dice no admite varias subconsultas como limit o all. Tampoco admite consultas de SQL estándar como intersect o outer join. Que eso sí lo hace POP. Ahí están las diferencias. Ya le digo, esto eventualmente vamos a incursionar a la hora de decir, bueno, tengo que utilizar cierta base de datos, me fijo cuáles son las características de cada una y en base a eso decido cuál voy a utilizar. Y bueno, hay que decidir cuál voy a utilizar, aprendo a usarla, ¿no? Pero van a ver que no hay, salvando esas diferencias, no, en lo común no hay mayores, bueno, no hay mayores diferencias así, que encontrar. Bueno, entonces, esto es por mencionar algunos, ¿sí? Hay otras más, pero creo que las más conocidas en base de datos son estas. Eh, bueno, a ver, vamos a jugar un poco. ¿Qué es una base de datos relacional? Yo tengo acá, a ver, lo debería ejecutar, tengo SAM, que SAM lo que hace es levantarme, ¿sí? Este es el panel de control de SAM, que ya nos ha mostrado el otro día, ¿se acuerdan? Cuando David nos mostró esto. Bien, nada, yo lo que voy a hacer ahora, como tengo instalado SAM, SAM en la instalación me instala también el motor MySQL, ¿sí? El motor de la base de datos. La otra opción sería buscar acá MySQL Download y nada, esta es la página oficial, se descarga, se instala y así tendrían el motor de base de datos corriendo, ¿sí? Las dos maneras son correctas o está bien, ¿sí? Básicamente esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Creo que después de las... Cuando arranquemos con... No termino ninguna frase. No me sale. Después de las certificaciones, cuando arranquemos con los otros sprint, ahí vamos a ver Python y vamos a ver bases relacionales.
seguramente conectemos Python con alguna base de estas. Y ahí obviamente vamos a tener que hacer la instalación y toda la cosa. Entonces por eso no entro muy en detalle ahora. Sencillamente es ver un pantallazo de qué se trata para que después cuando nos metamos con MongoDB se den cuenta que salvando algunas cosas, después las sintaxis son muy similares. Salvando los conceptos que son completamente distintos. eh, Después más o menos. Bueno, nada. Página oficial, me descargo MySQL y lo tengo andando. ¿Sí? Yo básicamente, como ya lo tengo instalado, voy a levantar, ¿sí? Que esto lo que hace es ponerme a correr MySQL, ¿sí? Lo que está haciendo ahora es que mi computadora va a funcionar como levantando el motor de la base de datos, ¿sí? Entonces lo tengo en el puerto 3306, está corriendo ahora MySQL para poder conectarme, ¿sí? Si no hago esto, cualquier conexión a la base de datos tiraría error. Y me voy a lo crudo, ¿sí? Me voy a utilizar, no tengo nada. Tengo solamente MySQL ya corriendo dentro de mi computadora y quiero, por ejemplo, empezar vamos a ejecutar cmd. Me ejecuté cmd, ¿sí? Y quiero empezar a utilizar, por ejemplo, algo de, ¿cómo es? De MySQL. Creo que no lo tengo en el pad, o sea que si yo, para empezar con MySQL, tengo que ejecutar el comando MySQL, ¿sí? Con MySQL me tiraría, ¿sí? a arrancar la conexión con la base de datos. Pero me dice que no se reconoce el comando, ¿sí? Porque no lo tengo dentro del pad de variables de entorno de Windows configurado. Podría hacerlo, bueno, pero no lo voy a hacer. Eventualmente me voy a ir a la ruta donde se encuentra la carpeta donde está instalado MySQL. En mi caso particular es la carpeta SAM, que creo que está en el directorio raíz porque nunca le cambié el que trae por defecto. Acá dentro tengo que tener una carpeta que es MySQL. ¿Sí? En el caso que ustedes instalen MySQL desde el sitio oficial, fíjense en dónde quedó descargado. O configuren después, pueden configurar como variables de entorno dentro del pad y lo pueden ejecutar desde cualquier lado. ¿Sí? Para que sea más accesible. Y acá adentro, a ver, acá creo que está dentro. Tengo que llegar sí, a un archivo ejecutable que es MySQL. Bien, que es el que me permite empezar a jugar con todo esto. Y creo que está dentro de bin. Así que cd espacio, me voy a ir hasta bin. A ver, acá le tiro un dir para ver. Y efectivamente, yo estoy viendo que hay algunos ejecutables. Acá está. MySQL, no, MySQLD, este es. MySQL.exe, este es el archivo que tengo que ejecutar. ¿Sí? Entonces, estando acá, ahora sí puedo aplicar MySQL. ¿Sí? Bueno, me dice que hay un error porque está usando password no. Me deniega el acceso. Porque, ¿qué tengo que hacer? La base de datos esta evidentemente tiene un nombre de usuario. ¿Sí? Bueno, primero un hosting. Le tengo que indicarle el hosting y seguramente tiene nombre de usuario, que debe ser root, que es el que viene por defecto, y no debe tener password. Entonces, vamos por parte. Ejecuto el comando. Le digo que de hosting, ¿sí? Con el parámetro "-h" de hosting, debe decir que va a ser localhost. ¿Sí? Le voy a decir que como user, o sea, con el parámetro user, voy a acceder como root. Y como password no le voy a poner nada. Le pongo el parámetro, pero creo que no tiene password. Creo que con esto. Enter password. No tiene. Ahí está. ¿Verdad? Enter password, welcome. Fíjense que me dice welcome de MariaDB Monitor. ¿Sí? Así que estoy entrando en una base de datos MariaDB. Bien. MariaDB, bueno, fíjense que ya accedí. ¿Sí? Ya, fíjense, me aparece el prompt. O sea, me acabo de conectar a la base de datos. ¿Ok? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se va entendiendo más o menos esto? Sí. ¿Resta? Bueno, díganme, ¿eh? Cualquier cosa me frenan y... Profe,
Sí, Yo le quería preguntar si no hay forma de hacer ese cuadradito un poquito más grande, porque ¿cómo no? no veo nada. No veo nada. ¿Cómo que no? El tema es que querés cargar por Gracias. ahora, ¿no? Ah, claro. Sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Está un poco mejor ahí? Pero ahora no más, sino, ¿eh? A ver, para chico acá, agrando ahí. Acordate también que se le puede bajar el zoom a la pestaña de Google y se agranda la pantalla. No sé si lo tenés puesto así. ¿Cómo? De vuelta, a ver. Si se le saca todo el zoom a la pantalla, al Google, por alguna razón se agranda la pantalla del Discord cuando se comparte. Le saco. Ah, ¿a esto? Sí, pero eso es si usas el Google desde el navegador. Si usas la aplicación no pasa nada. Ah, está. Sí, pues ya ahí no estaba entendiendo qué pasaba. Eh, Bien acá. Igual ahí, ¿cómo lo ven? A ver, yo puedo ver. Ah, sí. Ah, se ve bien, che. Si lo veo yo, imagino que usted lo tiene que ver mucho más. Bueno, díganme, si no lo agrandamos más. Bueno, bien. No, igual se ve No, bien, profe, se ve bien. se ve bien. Sí. Bueno, acá me tira así algunos comandos que puedo utilizar como help, bueno, barra H o type barra C para clear the current input statement. O sea que yo no tengo esa barra. ¿No puedo poner clear? No. Ah, bien. Eh, Puedo salir más adelante. Bien. María de web version, input statement. Bueno, nada. Vamos con el primer comando. A ver, vamos a chumear. Ahora volvemos de vuelta a esta onda de empiezo a tirar comandos. ¿Sí? Eh, para tirar comandos, algo que puedo hacer es, por ejemplo, decir. Pero igual, ahora estoy metido acá. Y no me acuerdo cómo salir. A ver si acá esto me lo toma. No, esto no me lo va a tomar, me vale. ¿Me ven? Sí, ahí. No, acá me acaba de retar. Bueno, me dejó salir. ¿Por qué tengo un error? Ahí está. No, porque me he metido acá y la verdad que hace tanto que no lo hago por consola que no sabía cómo salir. Pero bueno, me tiró un error y gracias a ese error logré salir, ¿sí? De esto. Igual no se preocupen porque esto no lo vamos a utilizar, o sea, utilizarlo así en consola pocas veces. Bueno, bien. Acá, bueno, fíjense que tengo varias cosas. He estado probando varias porquerías, evidentemente. Importa, user, biblioteca. Bueno, ok. Eh, Fíjense que estas son las bases de datos que tengo. ¿Sí? Me acabo de mostrar con Show Databases, me acabo de mostrar eh, las bases de datos que tengo actualmente ahí. ¿Sí? Algunas ya vienen por defecto, así que ustedes también la van a tener, como por ejemplo información esquema, MySQL, performance, PHP login, PHP. Bueno, esto en realidad viene por SAM, ¿sí? Son cosas que viene o test. Creo que esas vienen por SAM. Pero si ustedes instalan MySQL, también algunas trae por defecto. Algo les va a tirar. ¿Sí? Bueno, fíjense que me tira el tiempo de respuesta que tuvo de la consulta. Bueno, nada más. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo quiero crear una nueva base de datos? Puedo utilizar, por ejemplo, acá, poner create databases o database y le tengo que poner el nombre. ¿Sí? Por ejemplo, podemos poner algo. Mirá, no sé, prueba. Listo, genial. Prueba. ¿Sí?
Creo que si no le pongo punto y coma me tira error. A ver, probemos. Pero creo que es así, a ver. Si ves, me mete acá adentro. Ah, me fui de MySQL. Perdón, cerré la ejecución de MySQL. Pará, me voy a esto. MySQL, tac, tac, entré de vuelta. Bien, punto y coma. Ahí está, bien. Me dice que fue correcta la consulta, ¿sí? Y que, bueno, se afectó, por ejemplo, una fila. Acabo de crear una base de datos, ¿ok? A ver si tengo algún gráfico para mostrarles. Base de datos, tabla, acá estaremos viendo, ¿sí? Este gráfico me interesa. Me puede ser bastante útil. Bien. Puede poner en abrir una pestaña acá, lo muestra acá y lo muestra así. Bueno, básicamente esto lo que muestra es que esto es lo que estoy accediendo yo, que es la base de datos a la cual me estoy conectando, ¿sí? La cual acabo de crear, que se llama prueba, ¿sí? Mi base de datos. Y eventualmente ahora lo que voy a hacer, o lo que voy a empezar a construir, van a ser tablas, ¿sí? Lo que tienen las bases de datos relacionales es que sus tablas, ¿sí? Imagínense tablas como planillas de Excel, ¿sí? Básicamente serían cosas así, en donde cada una de esas tablas tiene columnas y tiene filas con la información, ¿sí? Bueno, en las bases de datos relacionales, estas tablas están relacionadas o están vinculadas, ¿bien? Eso ya lo vamos a ver más adelante, más en profundidad. Más que nada para que sepan eso, sencillamente lo único que vamos a hacer hoy es crear una tabla y nada más para ver eh, algunas de los comandos que tenemos, para que después cuando veamos MongoDB se den cuenta que básicamente los comandos son muy parecidos. Entonces, bueno, nada. Eso es lo que tenemos. Así se conforma nuestra base de datos y eso es lo que estamos haciendo acá de manera más analítica. Bien, acabamos de crear la base de datos y ahora lo que quiero hacer es crear, ¿sí? Una tabla. Entonces, voy a hacer un create. Primero, antes de poner create, quiero hacer un use. Espérate, vamos a hacer de vuelta. A ver si lo tengo acá. Show, mostrar las bases de datos, ¿sí? Y me tiene que figurar acá prueba, ¿sí? Acá está mi base de datos que acabo de crear recién. ¿Está? La tengo. Ahora, quiero utilizar esa base de datos, entonces hago use, ¿sí? De prueba. Punto y coma. No, punto y coma. Bien. Entonces me dice que ahora me acabo de colocar, fíjense que antes acá aparecían como no, ¿sí? No estaba parado dentro de ninguna base de datos. Ahora me dice que estoy con prueba. ¿Bien? Me va indicando eso, dónde estoy trabajando. Bien. Entonces, dentro de prueba, ahora, por ejemplo, quiero saber, voy a hacer un show de tables. ¿Cómo salgo de acá? A ver, alguno si sabe, si me googlea rápido el comando. Tengo un quit, pero quit es para salir, no de acá adentro, es para salir de la base de datos. O sea, yo estando acá puedo tirar un quit. Para punto y coma. Me falta el punto y coma, es cuando me falta algo. Es para varias instrucciones, ya está, ya me acabo de acordar, ahí me di cuenta. Bien, si yo hago un quit acá, donde estoy parado ahora, eventualmente voy a salir del comando de base de datos, ¿sí? Bueno, no lo voy a hacer porque no queremos hacer eso. Bien, ya está. Ya descubrí cuál era mi problema ahí. Un golazo. ¿Qué dije? Estaba que íbamos a hacer esto. ¿Sí? Punto y coma. Me dice que está vacío. Bien. Estoy parado dentro de una base de datos que no tiene ni una tabla. ¿Por qué? Porque obviamente no construí ninguna. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creo una tabla? Vamos a crear una tabla. Voy a hacer un create table. De esa manera le estoy indicando que quiero crear una tabla. Le vamos a llamar
mi tabla, qué sé yo, poner un nombre, ¿sí? Y eventualmente acá le tendré que colocar los datos, ¿sí? Los datos que va a tener esa tabla. Esto sería las columnas o los identificadores de las columnas, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, que lo único que va a tener es un ID, que va a ser de tipo int, ¿sí? Le estoy indicando el dato, ¿sí? Voy a decirle que esta tabla, que se va a llamar mi tabla, va a tener una columna de ID que va a contener datos enteros. ¿Bien? Punto y coma. Bien, acabo de crear la tabla. Si muestro tablas, ahora me aparece mi tabla. ¿Está? Bien, tengo una tabla creada. Perfecto. ¿Cómo insertaría, por ejemplo, una fila de valores? Bueno, como tengo un solo dato, porque acabo de crear una tabla, estamos haciendo algo súper, hiper fácil, ¿sí? Súper sencillo, porque no nos vamos a complicar acá con esto. La idea es ver más o menos cómo es una base de datos relacional. Pero bueno, tengo mi tabla, que ahora actualmente obviamente está vacía, y le vamos a insertar una fila. Vamos a insertarle un dato. Para eso necesito utilizar insert table. Le tengo que indicar qué tabla, porque acuérdense que puedo tener más de una. Acá actualmente tengo una sola, pero tabla. Puedo tener más de una. Y ahora le voy a decir que quiero insertar con el campo ID, ¿sí? Le voy a especificar el valor, values, y ahora le voy a indicar el dato, el valor que quiero que tenga. Por ejemplo, bueno, como es un identificador, vamos a poner que tenga el valor 1. ¿Sí? Punto y coma. ¿Qué la red? Insert. Me olvidé el into. Insert. Into. Estos son palabras reservadas, ¿sí? Insert into. Perdón. Puse table. Y acaba el nombre de la tabla. ¿Sí? Insert into mi tabla, el campo que quiero cargar y el valor. ¿Sí? Si tuviera más de uno, estarían separados por comas. ¿Sí? Como tengo uno solo. ¿Sí? Bien, ahora me dice que la consulta fue correcta y se agregó, bueno, eventualmente una fila fue afectada. Si hago un show de tables, me muestra las tablas, bueno, debería ahora ser una consulta, ¿sí? Para saber la información que está en la tabla. Entonces, para eso, ¿se acuerdan que hoy habíamos visto las consultas acá? Había uno que me decía que eran las consultas no todas iguales. Lo cerré, ¿no? Va, no importa, lo cerré. Pero bueno, si quiero realizar una consulta, entonces lo que voy a hacer es utilizar un comando que es select, ¿sí? Es seleccionar. ¿Qué quiero seleccionar? Todo. Si tuviera, con asterisco le indico que quiero seleccionar todas las columnas, todos los datos de las columnas. Eventualmente ahora tengo una sola. Es lo mismo poner asterisco que poner solo ID, ¿sí? Pero bueno, voy a poner asterisco. Le tengo que indicar de qué tabla quiero seleccionar toda esa información. Entonces le voy a poner que la quiero de mi tabla. ¿Bien? Entonces, punto y coma. Y fíjense que ahora me devuelve, ¿sí? La consulta me dice que del ID, bueno, tengo el valor 1, ¿sí? Porque actualmente lo único que tengo es ese. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Tener, ya les dije, múltiples tablas y se pueden hacer inserción de filas de un montón de datos que yo quiera. Fíjense que acá se figuran por columnas. Podría agregar, por ejemplo, podría hacer un create, o sea, crear otra tabla. Vamos a hacer un create table. Ahora ya no va a ser mi tabla. Le voy a decir que va a ser tabla 2. De alguna manera. También va a tener un identificador. Y va a tener, por ejemplo, el segundo dato va a ser, qué sé yo, nombre. Vamos a suponer que vamos a agregarle algo más. Ese nombre va a ser de tipo varchar.
El tipo varchar es el tipo texto, ¿sí? Lo que nosotros conocemos en los lenguajes de programación que estamos utilizando como un string, ¿sí? Acá lo vamos a ver como una especie de varchar. ¿Bien? Le podré especificar el tamaño también, pero lo vamos a dejar por defecto. Va a tomar 255, creo que es el máximo. ¿Sí? Le doy enter. Error. Yo le puse que el ID es primary key. ¿Qué me dijiste? De vuelta. Yo le puso que el ID es primary key. Antes no se lo había pedido porque Porque puso era un la campo única. solo. Tenés razón. Bien, credit table entonces. Pará, que acá le tengo que poner 2 puntos, creo. Pará, me voy a googlear la sentencia, pues no me acuerdo. ¿Cómo indicarle la primary key? ¿Cómo busco? Consola. Em, Vamos a hacer create. ¿Vos te acordás, Juan David, cómo era? ¿Por consola? Consola no lo usé. Siempre agarro al lado del ID le pongo primary key de una. O como mucho en la última variable, primary key entre paréntesis ID. Y ahí lo termino. Pero eso con la aplicación. Claro. Sí, es que generalmente por consola. No. Ahora después vemos por qué decimos que por consola se usa poco. Create table MySQL. Vamos a poner por consola en castellano para si me aparecen resultados, si no me va a aparecer todo en inglés. Mantenimiento de base de datos, Google no, crear una base de datos MySQL desde consola. Bueno, a ver este que tiene. Crear tablas. Bueno, acá tengo con Workbench, no. A ver, vamos por este, a ver si tengo el código acá. Seleccionar. Nombre. A ver, acá tengo. ¿Por qué no me...? Ah, acá le dice que está todo bien. No, capaz que, ojo, capaz que me está para ver qué me dice syntax. Check el manual correspondiente de MariaDB, server, versión, syntax. Como que me faltó un paréntesis. Creo que es, no, me parece que el problema no es eso, sino que el problema es que acá no le puse un valor. Acá, por ejemplo, le pone 30. Ah, no voy a poner 100. Ahí está. Sí, el problema es que el varchar sí necesita una longitud. Le tengo que poner una longitud, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos acostumbrados que en los lenguajes convencionales directamente tiramos un string y después eso se utiliza de manera más dinámica. En las bases de datos tenemos que especificar de cuánto va a ser el tamaño de esa cadena de caracteres. Acuérdense, lo que tiene las bases de datos es que uno va a intentar optimizar el tema del espacio, ¿sí? Las bases de datos necesitan almacenar ese espacio que uno necesita para toda la información. Y obviamente, cuanto más reducido lo hagamos, mejor va a ser. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá acabo de declarar que un nombre va a ser de 100 elementos y por ende cada uno de los elementos de nombre que se vayan colocando va a reservar un tamaño de 100. Por ende, puedo llegar a tener problemas después de performance porque obviamente cuando mi información crezca, ¿sí? El espacio que voy a ocupar va a ser cada vez mayor. Bueno. Listo, lo tengo. Entonces, puedo hacer un insert. ¿Sí? Ahora vamos a usar tabla 2. Le voy a decir ID, coma y nombre. Le voy a poner 1. Los datos van a ser 1, coma. Y como carácter voy a colocar, no sé, Pepe. Me dice que está ok. O sea que acabo de insertar eso. Y si ahora hago un select, vamos a hacer asterisco, que me devuelva todos los datos. From, le tengo que indicar de qué tabla. La tabla 2. Ahí lo que tengo es, fíjense, ID
y nombre y me dice uno Pepe. ¿Sí? Si siguiera incorporando más información, imagínense que ahora coloco otro que va a ser el ID2 y va a ser, no sé, por ejemplo, no sé, vamos con José, que vino José. Llegó tarde, pero llegó. Si ahora hago de vuelta un select, fíjense que tengo los dos datos. ¿Sí? Tengo Pepe y tengo José. Bien, bueno, en conclusión, puedo tener múltiples tablas. Todavía no vimos cómo se relacionan, ¿sí? No nos interesa al momento, pero bueno, las tablas se pueden relacionar entre sí, van a tener relaciones, después vemos cómo se harán, pero puedo almacenar información de la que yo quiera, ¿sí? Tengo distintos tipos de datos, al igual que los lenguajes que venimos utilizando, van a ver que tenemos de tipo de fecha, bueno, obviamente tipo string o los varchar, de tipo integer, ¿sí? Los numéricos. Bueno, eso más que nada sería googlear tipos de datos de base de datos relacionales, ¿sí? Para saber todas las que hay. Y, ¿qué más? Bueno, y nada más. Sabemos usar consultas. Vimos cómo hacer una consulta, por ejemplo, cómo agregar información, cómo crear una tabla, cómo crear una base de datos. ¿Qué nos quedaría ver cómo modificar, ¿sí? Que sería la sentencia update. Podemos hacer update. Table no. Vamos a hacer update. Vamos a update en general. ¿Sí? Bueno, vamos con la doble 3 primero. Ahora aparece primero. Acá me dice, ¿sí? La sintaxis es update, el nombre de la tabla. Tengo que decirle qué columna con qué valor, ¿sí? Se va a ir actualizando. Puedo actualizar una sola columna, puedo utilizar varias. Y después que esto del where, que no lo vimos todavía, pero tampoco lo vamos a ver ahora, ¿qué condición tiene que cumplir? Bueno, sí, lo vamos a ver ahora. Si voy a hacer un update, lo tengo que usar. ¿Qué condición tiene que cumplir para que se modifiquen estos datos? ¿Sí? Porque si no, podré modificar todo. Y la idea que sería que no. ¿Bien? Y fíjense que acá tenemos un ejemplo, que básicamente es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, el ejemplo dice que actualizo la tabla de clientes, ¿sí? Donde el nombre de contacto quiero que sea este y la ciudad quiero que sea esta. Cuando se cumpla que el ID, ¿sí? Del cliente es 1. ¿Bien? Bueno, básicamente vamos a hacer algo parecido. ¿Bien? En nuestro ejemplo. Entonces, yo digo que quiero hacer actualizar. Vamos a actualizar la de José. ¿Sí? Vamos a actualizar el nombre de José. Voy a hacer un update. ¿Sí? Le tengo que indicar de qué tabla. Entonces le digo tabla 2. Bien. ¿Sí? Update de tabla 2. Ahora digo set. Quiero que cambie. Que nombre se vuelva. ¿Sí? Fíjense que lo tengo igual. Y ahora le voy a poner el nombre que quiero que tenga ahora. Vamos a poner, no sé, Roberto. Que no hay ningún Roberto acá. Y ahora viene el web. Acá le tengo que indicar qué es lo que quiero que ocurra, ¿sí? Para que el nombre se vuelva Roberto, ¿sí? Del elemento de la tabla. Entonces digo que quiero que el ID sea igual a 2. ¿Sí? Porque eventualmente, como el que quiero modificar es la que dice José acá, es esta. Entonces digo, bueno, donde el ID es igual a 2, quiero que el nombre sea Roberto. ¿Sí? Ya me equivoqué. Bien, me dice que la consulta estuvo bien, se afectó una sola fila y una coincidió. ¿Sí? 0 warning, una se cambió, estuvo todo bárbaro. Bien, entonces ahora, si hago un select, fíjense que ahora 2 pasó a tener el valor Roberto. ¿Sí? Ahí modifiqué ¿cómo es? Una fila, la información de una de las filas. ¿Está? Bueno, fíjense que son todos comandos, ¿bien? Y ¿qué más? Y no vamos a ver cómo hacer un update de la tabla, porque incluso se podría modificar. Yo lo que podría hacer es modificar
por ejemplo, ¿qué pasa si quiero modificar nombre? Quiero cambiar esto, ¿sí? Eso se hace con un comando que es alter table, donde tengo que alterar el contenido de la tabla, pero no la información que está dentro, sino tengo que alterar la estructura de la tabla, ¿sí? Puedo agregar columnas, puedo eliminar columnas, puedo cambiar los nombres, ¿sí? Pero bueno, eso ya es más para otra cosa. Bueno, y después, ¿qué me falta ver? Ah, el tema de... vimos cómo insertar, vimos cómo modificar, y deberíamos ver cómo borrar, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo quiero borrar una cierta información. Bueno, tengo la W3 School acá, ¿sí? Y fíjense que acá abajo tengo delete, ¿bien? Entonces me dice que para borrar le tengo que indicar de qué tabla y con qué condición. Entonces, vamos a hacer que un delete de la tabla 2, donde, ahora tengo que poner la condición, ¿sí? Ah, perdón, me olvidé el from. De la tabla 2, y ahora le voy a decir dónde, bueno, obviamente, no, me voy a amparar en el ID, ¿sí? Donde, por ejemplo, ID sea igual que 2. Entonces, ahora lo que debería hacer es borrar directamente la segunda fila. Me dice que estuvo todo bien, vuelvo a hacer un select, y ahora solamente me quedé con P. ¿Bien? Y esto es lo que comúnmente lo han escuchado seguramente a Juan David, que él ha mencionado, lo que era utilizar lo que es el ABM, ¿sí? De una base de datos, que tiene que ver con altas, bajas y modificaciones, ¿sí? Que básicamente lo que acabamos de hacer acá, ¿sí? Insertamos un elemento con insert, lo modificamos y bueno, después obviamente le dimos de baja, ¿sí? Lo eliminamos. Esas son, digamos, las tareas que se pueden hacer dentro de una tabla de una base de datos, ¿sí? O varias tablas. Recuerden que mencionamos que no solamente podemos tener una tabla, sino que podemos tener varias y que están relacionadas entre sí. ¿Está? Entonces, si están relacionadas por algún motivo, lo que puede ser es que sus datos, obviamente, están relacionados porque sus datos tienen una relación. Y si tienen una relación, significa que si borro un elemento de acá, es probable que tenga que borrar el datos de la otra tabla, ¿sí? Que estaban relacionados con esto. ¿Está? Pero bueno, eso no viene al caso. Esto era mostrar un ejemplo sencillo de lo que es el trabajo en crudo de una base de datos relacional, porque fíjense que directamente desde consola, ni siquiera lo único que hice es tener el motor de base de datos y empezar a jugar con una base de datos acá mismo, ¿no? Creo que no tengo más nada para hacer. Bueno, acá podría hacer quit. Me voy, me saluda, dice bye. Y bueno, básicamente, nada, la base de datos está, ¿sí? La tengo, la puedo acceder la cantidad de veces que yo quiera. Esta información es persistente, queda ahí, ¿sí? Obviamente la puedo utilizar cuando yo quiera. Así por sí sola, la base de datos, como que no tiene mucho sentido empezar a trabajar con una base de datos de esta manera, ¿sí? Obviamente, esto se hace a modo práctico acá para empezar a entender cómo funciona solo la base de datos, pero por lo general nosotros todo esto lo trabajamos a través de aplicaciones que se conectan a la base de datos y realizan todo esto mismo, ¿sí? Pero desde la aplicación o el programa que estamos generando, ¿sí? No lo hacemos directamente sobre la base de datos, ¿está? Pero las consultas son exactamente las mismas, o sea, estos comandos los vamos a ejecutar tal cual los estamos ejecutando acá, ¿sí? Todos estos, bueno, justo estoy agarrando todos los seres, medio tonto. Acá, update, ¿sí? Todo esto va a ser exactamente igual. Nosotros desde la aplicación vamos a tirar estas líneas de comando, que las vamos a ver que son como strings, básicamente, las vamos a tirar como un conjunto de caracteres, que luego de tirarlos, digamos a través de alguna interfaz que vamos a tener, ¿no? Nos va a permitir identificar esto dentro de la base de datos y la base de datos va a saber interpretarlo y hacer la acción que estamos haciendo acá. ¿Está? Bueno, me vengo acá, me vuelvo al SAM, ¿sí? A esto que tengo acá, donde había habilitado MySQL para que esto me funcione, ¿sí? Eventualmente, si yo esto lo doy de baja, fíjense que si bajo
hago un stop del servicio MySQL que ya está, ahora estaría caído, y vengo acá a intentar hacer una conexión. Obviamente, no sé en qué momento, ahí metí el error, ¿sí? Me dice que no puede conectar al servidor SQL, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no está activo. ¿Está? Esto sería lo mismo si se nos cae el servidor a nosotros, donde está la base de datos, nadie se va a poder conectar, ¿ok? Bueno, entonces, lo voy a volver a levantar para que esto más o menos funcione, y voy a levantar, ¿sí? Esto que tengo acá, de SAM. Bueno, esto de SAM directamente lo que hace es permitirme levantar un servidor. Puerto, yo no sé si tengo el dashboard acá funcionando. Bueno, vamos a verlo. Y eventualmente, bueno, ahora tengo, fíjense, puerto 80 y 443. El 80 es el por defecto, o sea que si yo acá tiro, por ejemplo, local host, php admin, no. Vamos a hacer que no me lo tires como una búsqueda, lo tomes como un comando que tiene que ser. Bien. Acá lo que acabo de acceder, bien, es un gestor de base de datos. ¿Qué es un gestor de base de datos? Es una aplicación que se conecta al motor de base de datos y me da una interfaz un poquito más amena que estar por consola ejecutando comandos directamente a la base de datos. ¿Sí? Básicamente sería lo mismo, pero viéndolo más lindo. ¿Sí? Fíjense que acá, al costado, bueno, esto es PHP MyAdmin. Por ahí Juan David lo debe conocer, porque por ahí anda con el tema de PHP. Este es el que trae por defecto SAM cuando uno lo instala. Por eso agarré este, porque no debo tener... Ah, sí, debo tener Workbench también instalado. Creo que debo tener Workbench. Bueno. En fin, no viene el caso. Workbench sería otro, ¿sí? Bueno, acá tengo este, y fíjense que me muestra las bases de datos, ¿sí? Todas las bases de datos que he tenido acá. Acá está la de prueba, la que acabamos de generar nosotros. Fíjense que tiene las dos tablas, tiene mi tabla y tabla 2, que fueron los que creamos. Y si entro, por ejemplo, acá, me va a mostrar, este es bastante rústico, ¿sí? Pero bueno, funciona. Me va a mostrar que tiene Pepe, ¿sí? 1 Pepe. Fíjense que la interfaz no era más bonita, pero es un poco mejor que la consola, ¿no? Y me muestra acá, por ejemplo, para visualizar esto, ¿sí? Me dice acá qué comando se ejecutó. Bien, o qué sentencia SQL se ejecutó para poder mostrarme esta información. Bien, eventualmente puedo agregar datos, ¿sí? Me permite agregar más información de manera visual. Lo puedo hacer de manera por consulta, ¿sí? Por ejemplo, me vengo a esta parte de este apartado acá y acá puedo, por ejemplo, generar consultas. ¿Sí? Si tiro a correr esto, creo que en algún lado por acá tenía continuar, me tira esto, ¿sí? Me acaba de ejecutar la consulta y me tira el resultado. ¿Está? ¿Qué más? Bueno, puedo editar las tablas. Si me vengo acá y me voy a estructura, la parte de estructura, fíjense que acá está cómo está compuesta. Me dice que el ID es un entero de 11 y el nombre es un varchar de 100, perdón. ¿Sí? Y los puedo modificar. Podría venir acá y decir, bueno, quiero que el varchar sea de, en vez de 100, que sea de 50. ¿Sí? Guardar. Todo de manera visual. Fíjense que esto lo mismo con un alter table lo podría hacer, pero bueno, directamente me ejecuta los comandos acá mismo. ¿Sí? No sé si... Acá, fíjense. El comando que acaba de ejecutar cuando hice eso, de cambiar el varchar a 50, fue un alter table en tabla 2, change, donde cambia nombre, ¿sí? A nombre con varchar de 50. Le podría haber incluso cambiado este nombre. ¿Sí? Le podría haber puesto, qué sé yo, name. La etiqueta lo podría haber cambiado, ¿sí? Bueno, y después acá, esto tiene que ver más con el tema de codificación y otras cosas que nos vamos a ver ahora, ¿sí? Pero tiene que ver más con el tema de la base de datos, ¿sí? Pero bueno, nada, eso para que vean qué es un gestor de base de datos y cuál es la diferencia con el motor de la base de datos, ¿sí? El motor de la base de datos es lo que me hace correr la base de datos en sí, y un gestor
es lo que se vincula a la base de datos de manera obviamente visual, de manera gráfica, para hacerme las cosas más fáciles, ¿sí? Eh, Básicamente, los gestores o esto de la base de datos, nosotros los vamos a utilizar para comprobar, una vez que estamos haciendo código, si el código que ejecutamos desde el lado del servidor que estamos generando nosotros, ¿sí? Imagínense que están trabajando con, en este caso con Node, y nada, tienen una conexión, que qué sé yo, viene cierto dato del usuario y lo guarda en la base de datos, quiero saber si ese dato que guardé en la base de datos realmente está reflejado en la base de datos, ¿sí? Porque a veces puede ser que el código no me tire error, pero la consulta no se está efectivizando correctamente, ¿sí? En este caso una inserción no se está haciendo y no se está guardando acá, ¿sí? Entonces vengo y me fijo directamente en la base de datos, a ver si están dando todo bien, ¿sí? Bueno, nada, fíjense que hay un montón de cosas, hay privilegios, operaciones, un montón de cosas. Bueno, no los vamos a analizar ahora, ¿sí? Pero más o menos para que tengan un pantallazo de lo que es una base de datos relacional, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió? ¿Mucho mareo? ¿Cómo están? Se me desconectaron todos, me quedé solo, ¿no? Motivado a aprender. Sí, igual, a ver, esto es una intro, me estoy adelantando a una intro de lo que vamos a ver después, ¿sí? Base de datos relacionales por ahora no lo vamos a ver, lo vamos a poner como en una pausa, ¿sí? Lo vamos a dejar en pausa. Sencillamente me interesaba que tengan un concepto general de qué es la base de datos relacional, cómo después la vamos a usar, pero entiendan que después de las certificaciones vamos a trabajar con base de datos relacional, así que no se preocupen, ¿sí? Lo vamos a ver. Por ahora, la idea es que sepan de qué se trata, ¿sí? Tengan una introducción. Y obviamente ya me adelanté a cosas que vamos a ver después. Eh, con este pantallazo, por lo menos no va a ser que lo vemos desde cero. Eh, ¿Cómo estoy? Estoy re complicado porque tengo re poco tiempo. Este loco es un capo. El de Hola Mundo me encanta cómo explica. ¿En 2 horas? Pero ve que no le puedo ganar a nadie. Yo creo que estuve 1 hora para explicar cosas básicas. Este loco en 2 horas te explica todo base de datos relacionales y ya está. Estoy perdido. Pará, y me lo tiraste en el tiempo 4:51:90. ¿Por qué? A ver ahí. No, ese es el momento en el que yo me quedé. Iba a poner en el chat que les Ah, recomiendo ver aunque sea hasta 1 hora, que ahí explica todas las consultas básicas y todo eso. Pero bueno, miró el teclado y eso es el pie. tiempo que yo nunca terminé ese curso. Me quedé ahí. Pero bien, bien, pero es útil. Guardemos esta info. Pará, le voy a sacar esto, lo del time. Así lo pueden tener desde cero. Y lo voy a agregar. Les voy a poner acá en esto. Vamos a poner. Vamos a poner SQL. Lo vamos a llamar SQL. Introducción. Así después lo vamos a retomar a esto. ¿Sí? Ya nos queda una intro, después lo retomamos. Hasta es más, ya me copié ese video y lo pongo acá. Este loco, si quieren, suscríbanse al canal y síganlo porque la verdad que explica muy bien y tiene contenido para ser dulce. Recién Nada, veo que tiene el teclado dividido en dos, básicamente. nada, soy un animal. Yo no puedo escribir, no puedo escribir con. Todavía creo que estoy escribiendo con 2 dedos y este loco con teclado dividido. Un animal. Eh, Después tienen otros que por ahí están buenos también como explican. Mirá, este loco vi que explica bien. Este loco también me gusta mucho. Bueno, acá Víctor Robles. Víctor Robles me gusta mucho Betatec. Mirá el de la Mundo cómo estaba antes. ¿Qué le pasó? ¿Cómo mutó hace 2 años? Eh, ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? Sigo compartiendo, ¿no? Sí. Ah, sí. ¿Qué más Sí. tengo? Base de datos. Team. Está bueno, Team tiene varias cosas, pero el gordo que explica me cansa un poco.
Pero eso es cuestiones personales, no, no, nada. Vieron que uno a veces tiene más afinidad con alguien, con uno que con otro. Este loco tampoco me gusta mucho. Lo que pasa es que me ha puesto reproducciones que me recomienda cosas que he estado viendo. Mirá, acá este de Git se los pasé, ¿o no? Sí, este se lo pasé. Este loco lo encontré buscándolo cosas para ustedes de Git. Me gusta más o menos este, ¿eh? Por ahí, medio lento. Esto, MiduDev, es un crack. Síganlo. Se los recomiendo. A ver si lo tengo acá. Este tipo es un crack. Mal, me gusta mucho. Tira muchos tips, tiene muchas cosas. Si quieren, síganlo porque realmente tiene mucha info. Capaz que tiene info de esto también, ¿eh? A ver qué gusto. Carlos, este también está bueno. Este también está bueno. Fíjense que toda la gente de España siempre nos vienen. Bueno, Minudev no sé dónde es. Sí, también es de allá. Son todos. Están tan pioneros en todo. Qué atrasados que están. Bueno, este loco me gusta porque explica muy pausado. Va a un ritmo lindo. Me gusta. Este loco también es interesante de seguir. Fíjense que tiene un montón. Tiene React, tiene cursos completos. Bueno, otro que han mencionado mucho ustedes, creo que también, es este de Fast. Creo que Fast Code se llama. Sí, este. Fast. Tiene dos canales. Tiene dos canales. Creo que este es el más polento, ¿no? 342 videos y acá 477. Miércoles. Pero tiene menos suscriptores. Igualmente los dos canales tienen cursos re útiles. Sí. Ese se recontraentiende. Mi Este favorito loco. igualmente es el de Hola Mundo, pero Sí. ese también se recontraentiende. Y hay otro más. Y creo que este ya sería el último de los que puedo llegar a seguir yo. Que no me va a salir. Pará, porque en algún momento yo les tiré algo de él. Y si no les tiré, pegó en el palo. A ver. Era raro. Era algo con Dev. No, con Dev no, con D. ¿Qué busqué de ellos yo? ¿Era algún ejemplo para algo? Ah, ah, bueno, no sé. No me va a salir ahora y no creo. ¿Era de Git? No, no era de Git. No, no les pasé cosas de Git. A ver si es algo. No, acá tampoco. Bueno, no sé. Bueno, después si lo encuentro se los coloco también. Este también lo he mirado bastante. Programador X. Es un chabón de Seattle que está trabajando allá en Seattle. Eh, También está muy bueno. Ofrece cursos también, obviamente, sus cosas, pero tiene mucho material. Bueno, nada, eso como para tener algunos referentes, siempre está bueno, está muy bueno, tener referentes de que te gusten cómo explican y te sirven las explicaciones que hacen en los cursos que dan. Realmente. Está bueno seguirlo. Yo creo que por el momento tengo eso. Con Betate, el otro día tuvieron. Les pasé. Espérate. Les pasé una charla que hubo entre estos que voy siguiendo yo, ¿no? O sea, le pasé una charla referente a. No, creo que no. Creo que no, a unos youtubers que se juntaron para debatir un tema que es medio trillado, que está bueno de verlo, obviamente es opinión de ellos, pero está bueno. Y ahí está otro que sigo también.
Pará. Pará que lo quiero encontrar y se los quiero pasar. Acá está. No, pará, no me lo reproduzcas. Acá. Bueno, mirá. Esto, debate de ingeniería informática, ¿sirve para algo? Sí, fíjense que, bueno, justo está... bueno, este loco no sé quién es. Este no lo conozco. Pero otro que sigo mucho es este chico. Está muy bueno como explica. Acá comenta que hace poco se recibió de ingeniero. El más antiguo de todos es él y el que le sigue es él. ¿Sí? Bueno, y este chico es de México. Esto es España y España. Que el único latino es él. Está bueno. Se los tiro acá al chat. Está bueno porque es una conversación muy trillada el tema de si realmente se justifica tener una carrera de ingeniería o incluso en un momento hablan sobre el tema de bootcamps. ¿Qué diferencias hay? No sé, qué sé yo. Me parece que está bueno. Profe, ¿Qué? yo iba a comentar que el chico este del que siempre hablo, que ya está trabajando, ayer me comentó bien de cómo era el trabajo, pero básicamente no escribe código. O sea, trabaja todo con low code, que no sé bien cómo sería eso, pero por lo que me explicó es básicamente hacer código gráficamente. Ok. Bien. Eh, bien, ok. Está aprendiendo. ¿Sí? Eventualmente, yo creo que ya te diría que, bueno, no, obviamente habría que verlo, ¿no? Que cuáles son sus conocimientos, pero actualmente ustedes ya poseen muchos más conocimientos que para trabajar en Claro, una algo empresa. algo que él me dijo es que si bien él tiene mucho más conocimientos, ahí en esa empresa solamente le hacen hacer eso y por eso se quiere ir, justamente, pero me dijo, creo que vos podés venir y tomar mi puesto tranquilamente y estarías igual que yo, me dijo, Sí, básicamente. es que cualquier persona podría. Lo que pasa es que hay un tema con esto, que todos creen que porque vas a trabajar en una empresa de software, vas a estar, no sé, realizando unas codificaciones súper complicadas o no sé, vas a estar haciendo cosas medias raras. Eh, en realidad hay tantas cosas para hacer, hay tantas funciones para cumplir y cubrir, y hay muchas cosas que se trabajan en herramientas. Por eso, eh, ¿qué pasa? Cuando vos entras en una empresa, se produce a veces lo que se llama un estancamiento de conocimiento. ¿Qué te va a pasar? Que te vas a quedar estancado trabajando, que es lo que le está pasando a este chico, por eso se debe querer ir. Porque ¿qué pasa? Cuando vos sos inquieto y querés aprender más, llega un momento que, ¿se acuerdan que yo una vez les comenté que el trabajo es rutinario? Llega un momento que hace siempre lo mismo. Nada, qué sé yo, como lavar los platos. A la primera vez, bueno, tenés que aprender a lavar los platos. Pues una vez que aprendiste a lavar los platos, ya está, lavar los platos. O sea, no es ninguna ciencia. Acá pasa lo mismo. ¿Sí? Una vez que aprendo las cosas y aprendo cómo son las mecánicas de las cosas, es siempre lo mismo. No hay ninguna. No es nada raro. Entonces, bueno, nada, se empieza a convertir en una especie de me quiero ir, quiero cambiar de proyecto, quiero cambiar de empresa, nada, hacer algo distinto. Pasa. Siempre por ahí está bueno tener una pata en lo académico, porque por ahí también te obliga a mantenerte, por ejemplo, actualizado en tecnologías. Si no, puede ser que te quedes. Imagínense qué pasaría si ustedes empiezan a trabajar en una empresa donde se está trabajando con JavaScript y manejan eso, y dentro de 8 años JavaScript ya no se utiliza más y viene otro lenguaje que es pionero y es lo que se utiliza. Vos te vas quedando con JavaScript y si no te actualizás, te quedaste con JavaScript. O sea, te vas muriendo junto con el lenguaje. Y no es la idea. La idea es uno estar siempre a la vanguardia. Bueno, nada, no me da para más el tiempo de la clase de hoy. Es más, esto ya tenés que